Hoy estamos a 12 de julio y no hemos dicho nada aún, pero hoy está de cumpleaños James Rodríguez. Está James cumpliendo Rodríguez. 33 años. Bueno, qué mejor manera de jugador. celebrarlo. Ven acá, el más grande de la historia de Colombia. Yo diría que ya James sí. James hoy por hoy Ha logrado muchas cosas. Es el jugador más grande en la historia de la selección Colombia. Lo único que le falta es darnos Un título. un título, una alegría para él, obviamente, Exacto. y para nosotros. Para que quede ahí sí, sin No duda sé alguna, si como es el más grande. el jugador colombiano más grande, pero sí es el jugador colombiano más grande de la selección Colombia. Por todo lo que significa James Rodríguez con selección Colombia. Y muchísimo más que Falcao, por más que Falcao sea el goleador, James Rodríguez ha sido el motor importante de Que Falcao de la no contó selección. con esa suerte de estar en momentos importantes, porque se perdió el Mundial, se perdió partidos importantes, y ahora en esta Copa América, pues desafortunadamente no estaba en las condiciones y no pudo hacer parte de ella. Es más, Falcao estuvo en las eliminatorias al Mundial de Brasil 2014 y eso fue importante, sí. Pero también fue importante todo el equipo, Camilo Zúñiga, Cuadrado, Magnelli Fue toda una Torres, generación. Teófilo Gutiérrez, pero el mismo Abel Aguilar. Pero en el momento más crucial que fue el Mundial, sabemos la lesión de Falcao, pero el motor y el bastión de esa selección se llamó James Rodríguez, fue el que empujó hacia adelante al equipo. En las eliminatorias a Rusia, a Rusia, también James fue muy importante, por más que de pronto no tuvo mucha continuidad y hubo momentos durante las eliminatorias que no estuvo presente, porque hubo momentos donde el principal jugador era Edwin Cardona en esas eliminatorias a Rusia. Y quizás por allí eso terminó, pero James ha sido vital en la selección, en este ciclo también de Néstor Lorenzo. Y esas declaraciones de James donde dijo que en la selección Colombia jugaba hasta cojo, yo creo que ha sido obvio para todos lo que hace, y el jugador que vemos en la selección Colombia, pienso que por lejos es el jugador que vemos en los clubes, independientemente a todo lo que le haya pasado a James Rodríguez en los diferentes clubes donde ha estado. Se transforma y es totalmente diferente lo que vemos de James Rodríguez en la selección y lo que ha conseguido individualmente, porque es que también ha tenido logros individuales como ser goleador de un mundial, como tener el gol Puskás de ese año, que fue aquel golazo que le marcó Uruguay. Entonces son logros muy importantes de James Rodríguez. Ya lo decía él, 13 años dentro de la selección, 13 años buscando esto que hoy está a 90 minutos de conseguir, y pienso que sería el broche de oro que le hace falta a la carrera de James Rodríguez en la selección Colombia para eso que estamos hablando, o para la pregunta que plantea Junior, si es James Rodríguez el mejor jugador de la selección Colombia. Mira, dice Cristian Márquez, Junior, un saludo a todo el plantel, bendiciones. Un saludo para él también, que siempre está pendiente a Junior Radio. Y dice Wilson Wilches, Junior James puede ser el más grande, pero sin duda alguna el símbolo eterno de nuestro fútbol es el pibe. Aún continúa vigente. Nuestro eterno capitán de la selección Colombia. Y es que creo que ahí siempre va a estar el choque. Pero es que eso va a pasar es lo en que todos decimos los países. Como en Argentina, no, Messi o Maradona. Y de pronto los jóvenes van a decir que Messi porque no vieron a Maradona. No vimos a Maradona. Y también va a pasar en Colombia. Y creo que por lo menos está eso. Estamos hablando de grandeza y ya se sabe que hay que meter a James con el pibe. No metes a otro. Dices, el pibe sí, James ahora y el pibe también estuvo. Que es lo que pasa en Argentina y lo que pasa en otros países. Sí, te hablan de Maradona, pero te hablan de Messi. Entonces, incluso aquí, en Brasil, donde han habido un montón de figuras, no han podido quitar a Pelé. Sí, exactamente. Entonces, eso quiere decir que sí es James Rodríguez, porque siempre está ahí. Claro, y esa siempre va a ser la disputa por ahora. No sabemos por ahí en 20 años, en 10 años, de pronto, quién pueda ser el reemplazante. Pero hay cosas importantes. Y bueno, el pibe fue el líder que guió a la selección y a la generación del 90. Fueron 3 mundiales de forma consecutiva para una selección que era neonata en el fútbol. Porque hay que decir, Colombia antes de la década del 90, como selección, no éramos nadie.
aún no somos nadie, porque tampoco hemos ganado cosas importantes y nada más tenemos, creo que en nuestro andar, una Copa América. Pero de resto, el pibe marcó esa generación que no peleaba por nada, que no luchaba por nada, donde no había esperanzas de nada, a competirle de tú a tú a Argentina en Copa América, porque recordemos que esta selección Colombia del pibe le luchó de tú a tú una Copa América a Argentina, un tercer puesto justamente en Argentina, que creo que se lo ganamos a Argentina 2-1 en la Bombonera, justamente con goles del pibe Valderrama. Que nos quedamos creo que con un tercer puesto. Y es una selección Colombia que empezó a aparecer en los periódicos, empezó a aparecer en los noticieros, empezó a aparecer en el radar mundial del fútbol, gracias al pibe Valderrama, y más que al pibe Valderrama, a toda una generación completa, a Faustino Asprilla, al Tren Valencia, a Harold Lozano. Fue una generación que fue liderada por el pibe. Y yo creo que nuestros padres, que eran adolescentes, que eran jóvenes en ese entonces, ellos crecieron viendo esa generación que nos llevó a un mundial, que nos llevó a ganarle 5-0 a Argentina en el Monumental, algo histórico y que aún se recuerda. Nos llevó a ganarle a Argentina con contundencia en Barranquilla 2-1 con goles de Iván René Valenciano, que ganó partidos a selecciones que nunca le había ganado y empezó a hacer historia. Entonces, para ellos, esa generación liderada por el pibe va a ser la más grande, y fue la más grande durante mucho tiempo por lo que se logró y por lo que se consiguió y por lo que no se había conseguido. Y que va a seguir pasando así, que de pronto en 35, 30 años que salga otra selección, otro referente, nuestros hijos van a hablar de esos referentes y nosotros vamos a tener que hacer ese ejercicio que hacen nuestros padres de hablarle de quién es James y de qué hizo esta selección actual y qué logró esta selección actual, llevando también a Colombia después de tanto tiempo, como esa época que ya mencionaba, con el pibe Valderrama y todos esos referentes a varios mundiales consecutivos, que no lo vivimos, pero vivimos esta. Exacto. Y que esa es la que va a quedar como ejemplo para nosotros. Entonces, creo que cada generación va a estar marcada por ese tipo de situaciones y que siempre van a llegar referentes, que no es de un día para otro, que no se consigue. Cuánto tiempo tardó de la del pibe para aparecer referentes como los que hay ahora, que hoy hablamos de James, pero también hay que hablar de Falcao, por más que no se le hayan dado muchas cosas, hablando de títulos que tampoco se le han dado a James, y eso hay que recalcarlo, que no estamos hablando de lo que ha conseguido, porque aún hablando de títulos no ha conseguido nada. Logros sí, títulos no. Logros es clasificar a un mundial. Logros es ganar partidos importantes a selecciones, como mencionabas, que ganaron en esa época a equipos que nunca le habían ganado. También lo está haciendo esta generación, ganándole a España, ganándole a Alemania, ganándole a Francia, ganándole a grandes potencias que además tienen títulos mundiales que Colombia no tiene, pero que está en ese camino de construir la historia y demostrar que esta generación debe quedar marcada, porque de pronto hablamos de esa generación que hizo parte de selecciones de 2002 a 2010, a 2010, sí, no vas a encontrar referentes, sí vas a encontrar jugadores de los que puedas hablar como individuales, pero no vas a encontrar referentes como los que mencionabas en la época del pibe, que no era solo el pibe, habían varios, estaba Asprilla, estaba Freddy Rincón, habían muchísimos que hicieron parte de esa época y que hoy también estamos viviendo lo mismo, que está James como referente, pero ha tenido varios componentes a lo largo de estos 13 años, ¿cierto?, en la selección, que lo han llevado y que lo han ayudado a estar donde está hoy. Y lo del pibe va más allá de ser un gran referente, como decía por ahí Wilson Wilches. El pibe Valderrama, yo recuerdo o veo, porque no estaba en esa época de cuando jugaba en la MLS, cómo hubo un movimiento en torno a lo que generaba el pibe Valderrama. Gente con pelucas en las tribunas, que a propósito en esta Copa América hoy, lo hemos visto. ¿Cuántos años después de esa época, de cuántos años después de que el pibe pasó por la MLS, todavía hay gente con pelucas del pibe Valderrama, que hasta en mundiales lo he visto? Exacto. Hasta en mundiales a los que no ha ido Colombia recuerdo haber visto cosas así. Entonces,
cuando hablamos de grandeza, lógicamente el pibe va a ser el primero. Y creo que lo primero siempre queda, por más que aparezcan otros, por más que hoy sea James y por más que en un futuro vengan más. Mire, Es que gracias... Y si nos damos cuenta, si no fuese así lo que estamos diciendo de James y de esta selección Colombia, no viéramos a este ícono de Pío Valderrama extasiado viendo los partidos de Colombia. Porque por ahí tenemos la posibilidad de verlo, que está comentando para una radio en Estados Unidos, y los videos mientras el Pío Valderrama ve a la selección Colombia, las reacciones que tiene a las jugadas de James Rodríguez, usted lo ve emocionado y usted lo ve extasiado, y quiere decir que un ícono como estos está reconociendo que hoy por hoy la selección Colombia tiene otro referente grande como lo es James Rodríguez. Y él mismo, que tiene la voz autorizada para decirlo, porque así como le ha dado machete a muchos, también ha elogiado los trabajos de James Rodríguez. Es decir, él está reconociendo ese trabajo y está reconociendo que él tuvo su momento, que él es un ícono de Selección Colombia, pero hoy por hoy tenemos a James Rodríguez y hay que disfrutar de eso. Vea, así como decía Junior, que fue un ícono y que fue un jugador que generó un movimiento en el fútbol de la MLS, el pibe, hay que decirlo, y es que el pibe abrió la ventana para que el mundo hablara de fútbol colombiano. Y gracias al pibe, a su cabellera, a su forma de jugar, se empezó a saber del fútbol en Colombia. Se empezó a ver que había jugadores con capacidades en el fútbol colombiano. Porque es que ese movimiento que generó el pibe empezó a hacer imagen para FIFA, imagen para videojuegos. El pibe fue la estrella a mostrar de Colombia, por más que de pronto Faustino Asprilla haya sido campeón con el Parma, por más que Faustino Asprilla haya sido figura en Newcastle, el pibe fue ese ícono del cual en el fútbol mundial se supo de Colombia. Por su cabellera, lógicamente, pero por sus capacidades futbolísticas. Después, que el pibe haya tenido o no buena presentación en Europa, que de pronto no le haya ido como haya querido, es otra situación. Pero eso no indica ni quiere decir que no haya sido esa bandera que tuvo el fútbol colombiano en su debido momento. Pibe y James, dos grandes sin duda alguna. Ahí va a quedar la pregunta para las personas que están viendo y que van a ver después esta emisión. ¿Necesita James ganar la Copa América para ser el máximo referente en la historia de la selección Colombia? Esa va a ser la pregunta y eso es lo que hemos hablado nosotros aquí. Sí, yo creo que ganando la Copa América, llevando a Colombia a la Copa América, sería ese máximo referente que tendríamos en cuanto al jugador que Colombia necesita. Porque en cuanto a imagen, en cuanto a el reconocimiento, están muy a la par. Tanto James Rodríguez como el pibe Valderrama. Pero sería ese título que de pronto uno no consiguió y el otro sí conseguiría, que terminaría por decantar la balanza como James Rodríguez siendo el máximo exponente y referente del fútbol colombiano y de la selección Colombia. Bueno, respondan también ustedes la pregunta y ya saben, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, estén atentos a nuestro contenido porque el domingo tenemos una cita con la historia, la tenemos nosotros, la tiene la selección Colombia, la tienen ustedes y queremos que nos dé una alegría después de 23 años, una alegría merecida por la cual hemos estado esperando tantos años y esperamos que este domingo sea esa ocasión para todo un país de celebrar. Así que ya saben, atentos a junius.co, atentos a nuestro contenido y pendientes a todo lo que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias por su sintonía y los esperamos muy pronto con más aquí en Junior Radio.